Parte, bueno, bienvenidos al curso de Biblia, el MBC Argentina, año 2020. Sé que el padre Alex ya les había transmitido una muy buena introducción. Quedaron muchas cosas todavía pendientes, pero bueno, sepan que en algún momento vamos a poder retomar y continuar con todo lo que hemos visto. Les propongo hacer una oración antes de leer la Biblia. Digo, en general, creo que hay unas muy lindas oraciones para esto, pero sobre todo algo para invocar al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que inspiró a los escritores sagrados. Entonces vamos a sintonizar con ese mismo Espíritu para que Él también nos ayude y nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura esté en presencia de Dios, Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. El contenido de hoy, vamos a centrarnos sobre todo en los evangelios de Mateo y Marcos, y sobre todo en Mateo, y sobre todo en una parte muy pequeña de Mateo. Entonces, voy a tratar de hacer una introducción muy breve de Marcos. Disculpanos, Marcos, pero el tiempo nos gana muchas veces. Y como les dije, me voy a centrar en el Evangelio de Mateo. Una primera como clave para entender de qué cosa estamos haciendo y cómo aproximarnos a esto, a la Escritura, es a través de la imagen del bosque. O sea, las cosas no son claras, como a veces en la modernidad quisiéramos tener todo un poco claro, inmediato, muy distinguible, muy identificable, sino que más bien tenemos muchas zonas y mucha luz, a veces momentos de sombra, tenemos también a veces caminos, a veces un río, piedras, árboles, tenemos muchísimas imágenes y tratemos de como tener esa aproximación de que estamos en un mundo que es muy simbólico, muchísima riqueza y no tan identificable todo inmediatamente. Bien, entonces como introducción al Nuevo Testamento, así dos breves palabras. Testamento sería un modo un poco feliz de traducirlo. Viene del hebreo berit, o sea, la verdadera palabra, como la tradición hebrea se refiere a esto, es como berit, que significa alianza o pacto. Es decir, hay una relación personal entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros, y se establece una alianza en la que Dios se compromete con su pueblo a realizar algunas cosas, a ser su Dios, a cuidarlos, a protegerlos, y el hombre que responde con su sí a esto. Es un pacto, es una relación. Y como una palabra para nuevo, ahí tenemos muchísimos elementos de donde sacarlo, pero por ejemplo recordemos cuando Jesús en la última cena va a decir: esto es mi sangre y esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces ya está haciendo referencia a esa alianza, la de los padres, digamos, la de los padres del pueblo de Israel. Por ejemplo, Moisés en Éxodo también va a rociar la sangre de la alianza sobre el pueblo. Y Jesús está haciendo referencia entonces a eso. Hay una novedad que va a traer Cristo, pero siempre en continuidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque un modo de entender la Escritura va a ser siempre relacionando e iluminando el Antiguo Testamento con el Nuevo,
sobre todo. Cristo es la plenitud de la revelación de Dios, pero también el nuevo nos ayuda a entender mejor qué cosa nos trajo Cristo. Bien, entonces, como breve introducción a Marcos, ahí les presento un poco todo lo que vamos a ver. En general, todos los distintos libros de la Escritura que vamos a leer, vamos a tratar de iluminar, a tratar de dar algunos elementos sobre el libro, es decir, el autor, el contexto histórico, a quién se dirige, algunas claves teológicas, la estructura del libro. Todos los libros tienen algún modo en el que fueron pensados, y por lo tanto esa estructura, esa arquitectura nos ayuda a entender mejor muchas partes de donde nos ubicamos, y por lo tanto entender hacia qué cosa está haciendo referencia el autor. Y claves teológicas del libro, pasajes claves del libro, donde, bueno, en este caso con Marcos, por el tiempo no vamos a llegar. Pero ahí les propongo la curación de un ciego, si es que tienen ganas de hacerlo. Bien. Entonces, sobre el autor, el evangelista Marcos, o en Hechos de los Apóstoles, su primer nombre es Juan. Juan Marcos sería, digamos, el nombre de nuestro escritor. Bueno, cito lo que está ahí en Hechos de los Apóstoles 12:12. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Entonces, ¿qué cosas sí sabemos por lo general la Iglesia nos ha transmitido como tradiciones? Este Marcos, o sea, este personaje que nos transmite el Evangelio, su Evangelio, es alguien que recibe una tradición de Pedro. Él probablemente escuchó y nos está después escribiendo todo lo que Pedro vivió. Recordemos que Marcos no fue un apóstol, entonces él como que recibe toda esta narración que les trajo Pedro. Y aparte, este autor fue tremendamente misionero, un gran misionero, compañero de San Pablo y San Bernabé, y eso también lo tenemos en muchos momentos del Hecho de los Apóstoles. Más o menos para ubicarnos en el contexto histórico, como ven ahí, en los años 50, o sea, Marcos sería el primer evangelio que se escribe, según los estudiosos. Probablemente lo hace después de la muerte de San Pedro, que muere por la persecución de Nerón, que fue alrededor del año 64, y probablemente a partir de ese momento se dice que fue escrito el evangelio. Después, a partir del año 65 estaríamos hablando de que ya tenemos el Evangelio de Marcos. Antes hay una teoría que es al año 50, o sea, muy cercano antes de la muerte de Cristo. ¿Y por qué? Porque se han encontrado unos fragmentos, imaginémonos, como pedazos de escritos de los años 50, o sea, del primer siglo, que calzan con algunas partes del Evangelio de Marcos. Entonces, bueno, esa es una teoría que todavía no está del todo terminada. Entonces, no me quiero meter tanto en esta discusión teológica o bíblica, porque, bueno, creo que en definitiva estamos hablando de un tiempo muy cercano a Cristo, digamos, a la vida de Cristo. O sea, está muy viva todavía la experiencia de él. Y eso sí, antes del año 70 fue escrito este libro, porque en ese año fue la destrucción de Jerusalén, y es un dato que al menos no aparece claramente en el Evangelio de Marcos. ¿A quién está destinado esto? A judeocristianos, o sea, a gente de la comunidad que estaban hace poco
convertidos al cristianismo, o sea, judíos que se habían convertido hace poco al cristianismo y que vivían, digamos, y había una relación fuerte con ellos, judíos en Jerusalén y en Galilea, pero también gentiles, es decir, la gente que se había convertido, pero del paganismo, es decir, no judíos. Entonces, el espíritu con el que fue escrito este evangelio es, como ven ahí, una dramatización litúrgica. Es decir, hay muchos pasajes donde, por ejemplo, se habla del misterio de Cristo, del secreto de Cristo, y es probable que se haya, también por lo breve que es el Evangelio, es de los más breves, tienen menos contenido, es probable que se haya al inicio utilizado y representado en la liturgia de la iglesia primitiva. Algo así como cuando estamos en Pascua y se utilizan, no sé si se recuerdan, distintos lectores para que vayan leyendo distintas partes, o sea, el pueblo lo lee tal, las palabras de Jesús lo lee el sacerdote, etc. Bueno, algo así como una dramatización. Y estaríamos hablando de una misa que duraba 4 horas, más o menos, ¿no? O sea, hacia donde apunta esto es que está pensado directamente para la celebración de la palabra, digamos, para la vida espiritual del pueblo. Y como claves teológicas que nos van a ayudar de nuevo a entender algunos pasajes, algunos pasos de Marcos, es primero el misterio de Cristo, que es, que se ve muy reflejado en la pregunta, por ejemplo, de Marcos 8:29, aquella pregunta de ¿quién creen ustedes que yo soy? Es decir, es una pregunta que está dirigida al lector, está dirigida a las personas en ese momento cuando se estaba escuchando, que se estaba relatando, se estaba leyendo el libro, y que busca, a través de este secreto mesiánico, a través de este secreto de Cristo, que no se dice, muchas veces en el Evangelio Jesús va a decir, no digan quién soy yo, no digan esto, no digan que yo soy el Mesías, no digan que yo hice este milagro. Se entiende por esto, porque está buscando en que el lector, en ese momento que se está leyendo toda la escritura, de corrido, se busca interpelar, se busca cuestionar. ¿Quién crees vos que es esta persona? Entonces, esa es una de las claves teológicas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Digamos. Después, otra clave teológica es el lector discípulo, o sea, el discípulo que se identifica con el lector y son figuras muy ambiguas, o sea, de no entender lo que Cristo está diciendo, de no creer, de dudar, de abandonar. Bueno, todo esto, en cierto modo, trata de hacer una identificación, Marcos, entre los discípulos de ese momento de Cristo con nosotros, los que estamos leyendo en este momento. Y tanto como los discípulos que vivieron con Cristo, también nosotros llenos de luces y sombras. Y al final, la última clave teológica es el camino de salvación. Este camino de salvación lo trae el misterio de Cristo, entrar en este misterio de Cristo. Y como Marcos era un misionero, esto no era simplemente algo que se quedaba para que la comunidad fuese, digamos, premiada y fuese una élite espiritual, sino que siempre con una salida sumamente de servicio hacia los demás, de servicio en este caso de llevar la salvación, este camino de salvación a los demás. Bien, como estructura tenemos esas 4 partes. El prólogo, la primera parte de Jesús, que se presenta la figura de Jesús Mesías, la segunda, Mesías crucificado, y última parte, la conclusión, con todas esas
todas esas subdivisiones. Yo como les dije, no me voy a detener mucho, porque la idea es centrarnos más en Mateo, y ya el tiempo estamos un poco cortos, pero bueno, como tip es, ustedes leen algo, cualquier pasaje, y esta estructura les ayuda a ubicarse. Entonces, si estoy leyendo algo de Marcos en el capítulo 8, versículo 27, me ubico que es la parte de Jesús que ya empieza a presentarse como crucificado, y se está presentando su camino, y si yo quiero seguir a este Mesías que se va a crucificar. ¿Okay? Bien, tenemos que, como les dije, dejar a Marcos. Obviamente es un autor, un genio, pero lastimosamente por tiempo no lo vamos a poder llegar a ver. Entonces, acá sí nos vamos a detener más y profundizar mucho más. Mateo, vamos a también a ver algunos datos sobre el libro, sobre la estructura, y un pasaje clave del libro, y ahí va a ser mucho más dinámico. Digamos, la idea es que con ustedes podamos interpretarlo juntos, o sea, rezar y estudiarlo juntos. Entonces, ¿quién es este gran autor Mateo el Evangelista? Es un escriba. Ahí en Mateo 13 muchos estudiosos van a decir esta identificación entre escriba, que en griego se dice matataios, que es algo muy parecido a Mateo. Entonces, ahí leo lo que dice el Evangelio. Jesús les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, el apóstol Mateo, digamos, aquel que Jesús llamó, que era recaudador de impuestos, probablemente también era alguien que tenía un conocimiento sumamente fino de la Escritura. ¿Okay? De la Escritura, obviamente, estamos hablando del Antiguo Testamento. Marcos fue el primer evangelio, entonces muy probablemente Lucas y Mateo también leyeron y van a reinterpretar a Marcos. ¿Por qué? Porque hubo este hecho que cambia la relación de los judíos que tenían en su religión, de su relación con Dios, porque se destruye Jerusalén en el año 70. El Imperio Romano literalmente no deja piedra sobre piedra, destruye el templo, entonces se tienen algo que era una imagen espacial y un lugar sagrado que representaba el centro de todo el culto, de toda la religión, ha sido destruido, ahora tenemos que repensar. Entonces, siendo los judíos los primeros, los cristianos proviniendo del judaísmo, y muchas veces algunos yendo al templo, al ya no tener el templo, bueno, se tiene que repensar cómo los judeocristianos tenían que vivir. Entonces, probablemente por eso Mateo va a componer este evangelio. Estaríamos hablando entre los años 70 y 80. Y los destinatarios, bueno, como les dije, judeo-cristianos, pero sobre todo de un contexto religioso judío bastante fuerte, bastante cercanos, digamos, en la religiosidad judía de entonces. ¿Por qué? Bueno, ahí como ejemplo, van a ver en Mateo 5, 17 al 20, Mateo, que le importa mucho el decir, para Jesús es importante la Torá y los profetas que sigan siendo autores, digamos, reconocidos y siguen siendo tan válidos como lo eran para los judíos. Por decir un ejemplo. El espíritu con que fue escrito este evangelio es demostrar que Jesús de Nazaret es realmente el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento y que era ansiadamente esperado por todos los judíos.
¿Okay? Entonces, más o menos ese es el espíritu. O sea, Mateo y su comunidad, la comunidad cristiana que estaba alrededor del apóstol, y él escribiendo y entregando esta narración, quiere presentar que Jesús es efectivamente el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora sí, entrando ya en materia más digamos, profundizar en la escritura y un poco ver en la práctica cómo podemos entenderla y leerla. Tienen ahí esos 4 elementos sumamente importantes del contexto, de tener en cuenta el contexto. Que está, por un lado, lo llamamos contexto canónico, el histórico, o sea, el que está escribiendo, el autor tiene un tiempo y por lo tanto, digamos, hay que tener en cuenta el lenguaje que está usando, y también el contexto eclesial, cómo la Iglesia ha interpretado esos pasajes, es decir, en el magisterio de los papas, desde hace 2000 años, han entendido de algún modo ese pasaje, y eso es importante porque hay una sabiduría que se nos entrega. Y padres de la Iglesia sería también otro elemento que tenemos ahí. Entonces, un poco explico rápidamente los 4 puntos. Contexto intraevangelista, es decir, dentro del mismo evangelio, por ejemplo, en este caso Mateo, si yo estoy leyendo un pasaje y me aparece una palabrita que también después aparece en otra parte más adelante, capítulos más adelante, eso me sirve mucho porque hay una relación temática que está haciendo referencia al autor. Y ya lo vamos a ver con un ejemplo claro a qué cosa hago referencia. Contexto intrabíblico, es decir, toda la Biblia ha sido inspirada por el mismo espíritu, por lo tanto hay un hilo conductor, hay una unidad, más allá que espiritual, digamos, hay una unidad narrativa. Entonces hay muchos temas, hay muchos elementos que los podemos entender mejor viéndolos, como les dije, desde el Antiguo Testamento, los entendemos mejor, nos ayudan a entender mejor el pasaje en el Nuevo Testamento, y así también dentro del Nuevo Testamento tenemos también muchas relaciones. Entonces, en ese sentido digo contexto intrabíblico, que también lo vamos a ver cuando estemos haciendo el ejercicio. Otros contextos, hebreo, Medio Oriente, digamos, hay una mentalidad distinta a la nuestra, temporal y también espacialmente hablando, geográficamente hablando. Entonces, está bueno simplemente tener en cuenta que hay cosas, hay símbolos que para ellos representan mucho y dicen muchísimo. Por ejemplo, los números dicen mucho que para lo mejor a nosotros hoy no dicen nada. Y contexto eclesial ya lo expliqué. Bien, claves teológicas de nuestro autor, de Mateo. Tenemos esas como 4 pilares fuertes que van a como que, digamos, se los presento para que ustedes tengan en cuenta que eso va a estar como permeando todo el Evangelio de Mateo. Entonces hay una mirada de Dios, se presenta a Dios de un modo, Dios como Padre de Jesucristo, y lo podemos conocer a través del Hijo, y ahí tienen la cita de Mateo 11:27. Nadie sino el Hijo conoce bien al Padre, y a aquel que el Hijo quiera, y todo aquel que el Hijo quiera, digamos, revelar. Entonces, es un Dios que es Padre, y ya vamos a ver justo en el Evangelio que vamos a meternos y tratar de exprimirlo. Ahí se nos presenta esta figura que no es del todo novedosa, porque ya en el Antiguo Testamento se presentaba, digamos, elementos paternales y también maternales de Dios, pero acá sí se presenta, no solamente Dios tiene algunas reacciones o algún modo de ser como lo haría un padre, sino Él es Padre en mayúscula, es realmente nuestro Padre. Eso sí, ahí hay una novedad. También el tema del mesianismo es una clave teológica en Mateo, es decir,
Ahí en la cita que les he colocado, lo estoy compartiendo, es los discípulos de Juan el Bautista que van a preguntarle a Cristo. Juan estaba en la cárcel y le van a preguntar: che, ¿sos vos el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Esto hay que entenderlo ahí en el contexto histórico. Eso era algo que le tocaba al templo, a los sacerdotes. Eran ellos los que tenían que hacerlo. Cuando se presentaba siempre un profeta en el pueblo de Israel, los sacerdotes del templo mandaban a 2 testigos, porque era más o menos como que parte de la regla, 2 testigos a evidenciar si efectivamente él es el profeta de Dios o no. Dado que el templo no lo hizo, Juan el Bautista desde la cárcel, que es el mismo que lo bautizó, si no, no tendría tanto sentido de que vaya a preguntarle si él ya dijo: él es el Cordero de Dios y yo no soy digno de desatarle ni siquiera los cordones, digamos, de la sandalia. Entonces él envía para justificar legalmente, según la ley judía, que él es un enviado de Dios, él es el Mesías. Entonces esa es también una clave teológica en Mateo. En la comunidad es también es un elemento importante. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es de los pocos evangelios que van a tener el término iglesia. Y bueno, es sumamente significativo y valioso el hecho de presentarlo así. Esta se trata de una comunidad. Por favor, si pueden no estar anotando. Eso, gracias. Estoy hablándole acá a la gente que están anotando cosas. No sé si... Listo. Gracias. Y una cuestión también clave es en respecto a la comunidad: si Dios es nuestro Padre, nosotros somos familia, como que somos la familia de Dios, somos hermanos entre nosotros. Entonces no es simplemente iglesia en el sentido, obviamente, estructural, digamos, de una construcción, el templo, sino es ya también un modo de relacionarnos entre nosotros como hermanos. Y ética, el último elemento. Bueno, hay como claves que se nos revelan del cómo es el discípulo, cómo debería vivir el discípulo. Recordemos en el Evangelio de Mateo, el mismo nombre Mateo suena mucho a ser discípulo. Entonces hay un modo correcto de vivir eso, ¿muy bien? Que el Evangelio que he elegido nos puede ayudar a entender de qué cosas estamos haciendo referencia. Bien, ahora, entrando ya en materia, ahora sí la idea es que también la gente vaya interactuando, ¿no? O sea, creo que pueden desmutearse si no me avisan. Y bueno, entre que yo puedo hacer preguntas y siéntase libremente de contestarlas o no, o si alguien también quiere hacer alguna pregunta, lo hace verbalmente o por chat. Bien, entonces, hasta ahora, de manera muy rápida, como han visto, hemos entrado a entender un poco estos 2 autores y ahora vamos a tener el ejercicio de interpretación. Entonces, el Sermón de la Montaña, capítulos 5 y 7, tienen este contexto previo, que de nuevo es muy importante, el contexto intraevangelio. Bueno, un poco como para ubicarnos, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿Qué está pasando? Bueno, siempre vamos un poco hacia atrás y un poco hacia adelante para entender, más allá de la estructura que ya la van a ver, para entender en dónde estamos. Entonces, antes de leer el Evangelio, digamos el capítulo 5,
Vamos al cuarto y dimos, bueno, más o menos para ver si nos dan alguna indicación. Y ahí lo que nos dice es que le seguía una gran muchedumbre de todas esas regiones, Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Es una gran muchedumbre de muchas partes. Y Jesús está tratando de hablar a todas estas personas. Bien, el Evangelio de Mateo tiene esa estructura. Como pueden ver, se lo puede también interpretar de otras maneras, porque obviamente si es la palabra de Dios y nosotros somos humanos, nunca vamos a poder como someter y entender del todo. Simplemente esta es una propuesta que ayuda a ubicarnos y que tiene una lógica y es sensata. Pero también sepan que hay otras más. Entonces está como dividido entre narraciones y discursos, 5 discursos, y eso ya nos dice algo. Y entre cada discurso hay una narración. ¿Okay? Nacimiento e inicio de la misión, o sea, nacimiento de Jesucristo e inicio de su misión. Las bienaventuranzas e ingreso del reino sería el primer discurso y el que vamos a profundizar hoy. Autoridad y seguimiento, discurso misionero, rechazo de su generación, y en el centro de todo el Evangelio está el capítulo 13 con las parábolas del reino, que sería el tercer discurso. ¿Qué significa que eso esté al centro? Si quiere ya hablar algo alguien. Así yo no me la paso hablando solo. O sea, más o menos es creo que bastante también evidente la palabra. O sea, la pregunta es bastante evidente. Si algo está en el centro, ahí está. Hay alguien hablando en el chat. A mitad de camino. A mitad de camino. Es más como... Es lo más importante. Bien. Es lo central. Así es. Entonces, así es. Entonces, si yo estoy leyendo, como vamos a hacer, el primer discurso, que son las bienaventuranzas, yo las leo direccionadas hacia ese centro. ¿Okay? Es el sentido hacia el donde se está dirigiendo el Evangelio, al que se dirige el Evangelio. Entonces me ayuda a entender que las bienaventuranzas tienen una relación con ese reino de los cielos. Y también, como pueden ver, el discurso 1 y el discurso 5, en los capítulos 23 y 25, así como hay bienaventuranzas, hay también unas anti-bienaventuranzas y la venida del reino. La una es el ingreso del reino, o sea, el reino que está entrando en nuestra tierra, digamos, en donde vivimos. O sea, ya está con la venida y el cumplimiento de la misión de Cristo, se está como que terminando, se está cumpliendo. Y finalmente, muerte y la resurrección de Cristo. O sea, entendido como un renacimiento, así como en el paralelo con los capítulos 1 y 4. Bien, hasta ahí. ¿Qué cosa como tips nos quedan? El Evangelio tiene esta estructura, y si yo me encuentro leyendo una parte X de ese Evangelio, me ayuda a entender que, esto está dentro de una narración, o no, está dentro de un discurso. Y si es un discurso, entonces me habla siempre como figura central para entender a este discurso las parábolas del reino. Y lo vamos a hacer hoy para que quede un poco más claro. Y además de esta estructura de todo el Evangelio, hay también una estructura del primer discurso. Ese primer discurso tiene esa estructura, también una parte central, que es Jesús que enseña su espiritualidad, y el centro de todo eso es el Padre Nuestro. Eso ya nos va a decir algo, ya vamos a ver qué cosa es. Pero bueno, entonces tiene una introducción, las bienaventuranzas, que son 3x3,
y la ampliación, que es sal y luz, o sea, está dentro de toda esa, o sea, las bienaventuranzas se iluminan por ser sal y luz, y ser sal y luz se iluminan por las bienaventuranzas, eso quiere decir. ¿Y 3 por 3 qué significa? Les pregunto, si hay alguien se anima. O sea, como les había dicho, o sea, hay un contexto hay un contexto de una cultura hebrea que quiere transmitir algo, el escritor, y también Jesús es un autor, digamos, de esa cultura. Entonces, 3 por 3 que significa la totalidad. Entonces, hay una totalidad de un mensaje, o sea, la totalidad de la totalidad. Es una sobreabundancia de un mensaje que Dios nos quiere entregar. Y también estas bienaventuranzas, dentro de todo este discurso, tienen un centro que es Dios, que es mi Padre. Una espiritualidad que nos enseña Jesús, es su espiritualidad, su corazón de hijo en el cual tenemos que leer también estas bienaventuranzas. Bien. ¿Alguien me quiere hacer el favor de leer el Evangelio que está ahí? Para que... Pero no sé si en la grabación sale después. Bueno, no importa. ¿Alguien quiere? ¿O yo autoconvoco voluntarios? Juan Cruz, ahí estás hablando. Tenés que desmutearte, creo. Ahí estás. Ahí está. Juan Cruz, ¿estás tratando de hablar o no? Pero... ¿Se me escucha bien o no? Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, leo. Mateo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos... Las han existido, pero tenían como un modo muy definido, digamos. ¿Quiénes eran los ricos? Los que no necesitan trabajar para vivir, los trabajadores o apenados, o sea, aquellos que trabajan, digamos, con el sudor de su frente y llevan el pan a su casa con el sudor de su frente, son los que tienen que trabajar para vivir. Y los pobres son los que necesitan a los demás para vivir, los que viven solos si alguien les ayuda. Entonces, en ese sentido, un pobre de espíritu es alguien que se sabe totalmente necesitado de Dios para vivir. ¿Ok? Ese es el sentido, digamos, como podemos entender mejor. Entonces, como vieron, obviamente si hay preguntas, las hacen. Para entender mejor, he hecho un poco un mix de todo, o sea, tanto el contexto hebreo, el contexto histórico de Cristo, qué tipo de clases económicas habían, también ir al griego para entender mejor de dónde viene la palabra, pero sí, obviamente todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo de a poco, y hay muchos comentaristas de los evangelios y de la Biblia en general que nos ayudan con esos datos, pero ya al menos sabiendo que el centro de ese discurso es el Padre Nuestro, eso me ayuda a ubicarme, digamos. Hay una relación entre estas bienaventuranzas y Dios como Padre. O sea, yo necesito en mi vida espiritual a Dios como Padre. No puedo vivir mi vida cristiana si no es en una relación con el Padre. Bien. Bienaventurados el manso, el que llora y el que tiene hambre y sed de justicia. Bien, entonces,
acá tenemos dos cosas creo que muy lindas. El manso, probablemente ya lo hemos escuchado el día de ayer, porque fue el día de la fiesta de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y él va a decir aquella cita que está ahí, que también es de Mateo. Entonces hay hay un contexto intra-evangelio, que es: tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Es decir, se nos está identificando en cierto modo con esa misma mansedumbre del corazón de Cristo. Y también, al decir heredar la tierra, sepan que en el contexto judío, las 12 tribus de Israel se repartieron todo el territorio geográficamente. Entonces los que venían de una tribu se repartieron tal parte, etc. Y quedaron la tribu Leví, de los levitas, digamos, de los sacerdotes, no hubo repartición de ellos geográfica de tierra, sino que su herencia es Dios. ¿Okay? Entonces, cuando un hebreo está leyendo esto, heredar la tierra, y se nos ha ya indicado que hay un contexto, hay un centro, cuyo el centro es el Padre, yo puedo acceder a esa herencia mía de mi tierra por el corazón de Cristo. Es ahí donde yo recibo mi herencia. ¿Okay? Y en ese corazón de Cristo todo es amor a su Padre, digamos. Todo, bueno, también a María, obviamente, porque es el Inmaculado Corazón de María. Pero su relación con Dios es como hijo con su Padre. Entonces, estamos heredando nosotros eso. No es obviamente el ser manso y voy a recibir un lote, digamos, de una hectárea, sino que se me está entregando esa relación de Dios como mi Padre. Y eso de nuevo lo obtenemos por el contexto ya bíblico y también dentro del Evangelio. Hasta ahí no sé si hay preguntas. Me lo estoy aburriendo. Bienaventurados los que lloran, porque el dolor... ¿Por qué podemos llamar a esto, digamos, beato, feliz, el que llora? Habría una incongruencia. ¿Por qué? Porque es aquel que se está dejando consolar por Dios. Dentro de la tradición de la Iglesia, sobre todo más en la Iglesia Católica Oriental, en los primeros siglos, se va a elaborar mucho de la tristeza como una enfermedad espiritual. O también, digamos, podemos ver gente que se endurece o se cierra a causa del dolor. Entonces, ¿por qué es beato el que llora? Porque está recibiendo la consolación de Dios, es decir, se abrió a la consolación de Dios Dios que es Padre. Recordemos de nuevo, el centro de este discurso es mi relación con Dios como Padre, en el corazón del Hijo. Entonces, yo recibo esa consolación porque me he dejado entrar espiritualmente en el corazón del Hijo, y es ahí donde me abro a esta relación de amor con el Padre y por lo tanto también de su consolación. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De ahí el término justicia es sumamente importante en la Biblia, sobre todo en las cartas de Pablo, lo vamos a ver muchísimo, pero también en el mundo antiguo. La justicia no es hoy solamente entendido, para ellos, digamos, no es solamente algo entendido en términos legales, sino es el orden de todo lo creado que tenga armonía. Ahí se encuentra la justicia. Y como parte del orden natural de todo lo creado, hay una concretización de esto en leyes y reglas y mandamientos y formas, conductas de vida. Pero es mucho más amplio. ¿Okay? Entonces, son aquellos, o sea, los que tienen hambre y sed, de que en todo haya armonía.
de que en todo esté la armonía y esté en sintonía con el plan de amor de Dios, que es un Padre. ¿Sí? Por eso ellos son beatos. Beatos los misericordiosos. Bien, ahí tenemos un contexto, o sea, un paralelo con dentro del Nuevo Testamento, con tenemos la carta a los Hebreos, que dice, por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos para ser misericordioso. Está hablando de Jesús, el sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden de expiar los pecados del pueblo. Y más adelante, San Jerónimo sería un padre de la Iglesia que también nos ayuda a entender de qué cosa entendemos por esta misericordia. Es no solo la que se practica por medio de limosnas, como a veces se puede entender también esa definición por misericordia, sino la producida por el pecado del hermano, en la cual nos ayudamos los unos a los otros para llevar la carga. Es decir, yo soy misericordioso porque estoy ayudando al otro a cargar con su pecado. No solamente se trata de perdonar y decir, bueno, te perdono, pero bueno, listo, arréglatelas vos para salir de eso, sino es yo me encargo también, sobre todo en términos, digamos, pecados, me encargo de ayudarte a levantarte, a comprometerme con tu carga para que vos puedas salir de ese pozo, digamos, del pecado. Por eso tiene relación con la carta a los Hebreos que está ahí. Jesús se hizo semejante, es decir, vino, se acerca, se hace uno como nosotros, vive como nosotros. No es alguien que reparte el perdón, digamos, a distancia y va perdonando, digamos, de modo, digamos, sí, a distancia, sino que es alguien que se compromete, se ensucia y quiere por eso, en esa cercanía, traer y cargar con el pecado, y perdonar, y cargar y levantar, y que la persona se convierta, digamos. Ese sería el término para entender misericordioso. Ayudar a la otra persona a levantarse, a cambiar, digamos, si hay cosas en su vida que tienen que cambiar. Bien. Ser puro de corazón. Generalmente, bueno, ahí les pregunto a ustedes, mejor. ¿Qué entienden por eso? Ese ser puro de corazón. Ahí va el chat. Amar sin límites. Ok, a ver. Perdón, Feli, de nuevo. O... Sobre que no se escuchó un poco. Ahí está. Tener a Dios en el centro del corazón. Ok. Ver la realidad a través de los ojos de Dios. Bien. Bien, entonces, a ver, acá sí hacemos un poco más de contexto dentro de toda la escritura, dentro de también del Evangelio y también dentro de la cultura hebrea de Jesús. Entonces, ¿se recuerdan esa parábola del sembrador en Mateo 13? ¿Se recuerdan, no? Cuando Jesús está diciendo que, bueno, salió el sembrador a sembrar y, bueno, va tirando por el camino la semilla y alguna cae en tierra buena, otra no, otra se la llevan los pajaritos, etc. Ese modo de entenderlo, esa tripartición, digamos, entre el que cayó en tierra buena va a dar 100, 60 y 30, eso lo podemos entender
a partir de un modo muy hebreo, muy judío, que se da a partir del Shema Israel. O sea, que escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con toda tu fuerza, que está en Deuteronomio 6:5. Entonces, ¿qué cosa nos dice esto? O sea, ¿por qué Jesús va como que a dividir, a distinguir tanto entre el 100, el 60 y el 30? ¿Por qué tanto? ¿Por qué le suena tanto? Bueno, ahí ya está escrito, así que no hay mucho que decir, pero era un modo digamos, dentro de la sabiduría judía que se fue también, así como nosotros tenemos padres de la iglesia, santos, teólogos, papas, magisterio, etcétera, que va reflexionando la escritura, los judíos también la tienen desde hace mucho tiempo más, muchos siglos más atrás. Entonces, ellos leían y se fue transmitiendo como el cómo entender ese Shema de Israel a partir de eso, con ese modo tripartito. Entonces, yo doy mi 100% cuando mi corazón está indiviso. Ese corazón puro significa corazón que no tiene mezcla. Un poco en la línea también lo que Jesús va a decir, nadie puede amar a dos señores, o a servir a dos señores, va a terminar sirviendo a uno. Entonces, en tu corazón vas a tener, digamos, ese 100% de frutos cuando amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La tradición hebrea lo leía también, doy el 60, o sea, lo interpretamos, doy el 60 si es que amo a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, pero no con toda el alma, y doy solo el 30 cuando amo a Dios solo con mi corazón, pero no con toda el alma y no con toda la fuerza. Y obviamente también con todo el alma y con toda la fuerza también tienen un significado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es para entender un poco esa pureza de corazón, que no se trata de un moralismo, o sea, no se trata de que no tengamos ningún pecado, porque eso es imposible, digamos, dentro de la espiritualidad católica, digamos, y también dentro de la Biblia es imposible. ¿Es posible ser puro corazón? Sí, pero no significa un no tener pecado. Si no tenés pecado, buenísimo, excelente. Obviamente hay grandes santos, por ejemplo la Virgen María no tuvo pecado, pero a lo que voy es, el mensaje al menos de que está presentando Cristo en este Evangelio no va hacia eso. Va más hacia un corazón que ama, o sea, todo el corazón ama a Dios, y amás a Dios también con toda tu alma y también con todas tus fuerzas. Una pregunta. Sí. Con todas tus fuerzas, ¿a qué refieres exactamente? ¿Como la voluntad? Muy buena pregunta. ¿De querer tener un corazón puro? ¿Qué cosa? Tipo la voluntad de querer tener un corazón puro, porque no entiendo mucho a qué refiere con fuerza. Dale. Fuerza iba más hacia lo vital, o sea, más todas tus capacidades. Que no es solamente digamos, la voluntad es una de ellas, pero que también desde lo sensible, desde digamos, tus emociones, desde tu mundo afectivo, que todas tus capacidades físicas estés amando a Dios también ahí. Ah, ok, gracias. No, por favor. Están entrando mosquitos. Seguimos. Y la siguiente bienaventuranza es pacificadores.
Perdón, me están matando los mosquitos. Wow. Mirá. Bien, entonces, pacificador. A ver, bienaventurados el Evangelio, como decía, los que buscan la paz. Bien. La traducción, digamos, más correcta sería aquellos, o sea, una traducción sería pacificador. Aquellos que trabajan por la paz. Entonces, cuando ustedes escuchan pacificador, ¿qué se les viene en mente? Ahí vamos, en el chat. Alguien te da tranquilidad y paz. Bien, es verdad, hay un sentido de tranquilidad. Hay como vemos, hay otro en el chat. Armonía, alejarse del conflicto, Upa. Cuando reina Dios, amplificar el amor que recibimos de Él, muy bien. Bien. Sepan que shalom, bueno, la palabra en hebreo, shalom, cuando tiene ahí, el primer significado, la idea que está transmitiendo shalom es totalidad, estar lleno, ¿okay? Sobreabundancia. Entonces, en primer lugar, y algo que para la mentalidad hebrea es sumamente importante, al punto que ellos, en lugar de decir, hola che, ¿cómo estás?, te dicen, ¿cómo anda tu paz? Más o menos sería el saludo que ellos hacen. Entonces, la paz es algo como que todo el tiempo está presente en sus vidas. O sea, desde el saludo hasta me voy a dormir en paz, etc. O sea, todo el tiempo están hablando de la paz. ¿Y qué cosa significa esa paz? Obviamente, algunas consecuencias de esa paz son la armonía, son el no conflicto, el que no haya guerras, etc., no violencia, etc. Todo eso es parte de... Pero en primer lugar, lo original de la idea es estar lleno de la presencia de Dios. Entonces, cuando te dicen Shalom o te dice Jesucristo, la paz esté con todos ustedes, a lo que está haciendo referencia es, ustedes van no es que van a vivir en un spa, sino ustedes van a estar llenos de mi presencia. Y por eso van a tener un bienestar externo e interno. Y por eso ustedes van a poder llevar la paz y pacificar, y también y por lo tanto, llevar la presencia de Dios sobreabundante en los demás. ¿Okay? Eso sería la paz, o buscar la paz o ser pacificador. Y también lo podemos leer a partir del Salmo 4, donde ahí el salmista utiliza una referencia a la paz, mucho de relación con Dios. O sea, me voy en paz me acuesto al mismo tiempo, o sea, junto con vos. ¿Okay? Por esa experiencia de la presencia de Dios en su vida es que puede reposar seguro. ¿Okay? Pero lo primero es no buscar la paz en sí mismo, sino yo busco llenarme de la presencia de Dios, y por eso viene esa experiencia de bienestar, de tranquilidad, de seguridad, etc. Muy bien. Si hasta ahí no hay preguntas, yo continúo. Como saben, y como los dije ahí en la estructura, las bienaventuranzas tienen como añadido, esta ampliación con aquello que muchas veces hemos cantado, ser, sal y luz, ¿no?
¿Qué significa la sal? Cuando Jesús les dice, ustedes sean sal de la tierra, ustedes son sal de la tierra, o ustedes son luz de la tierra. ¿A qué les suena? Vamos con el chat. Lo que da vida. Que seamos guías y seguidores del amor de Dios. Que le da vida. Ok. Dar testimonio. Dar sentido. Ok, va. Los Tommy y Ana que dijeron que le da vida, si pueden, porfa, explicarlo un poco mejor. Si quieren. Que somos hijos de Dios, pregunta Cami. Sí. ¿Me escuchás, Rudolf? Perfectamente. Bueno, ¿cómo andan? Todo bien. No, yo lo entiendo así, como que la sal es en definitiva lo que le da sabor, o sea, lo que le da, no sé, la alegría, lo que le da la vida. Sean sal de la tierra, me imaginan eso, ¿no? O sea, transmitan mi mensaje, transmitan todo mi amor hacia los demás, o sea, eso es lo que le da vida a la tierra. Entonces por eso me da esa esa interpretación. Bien. Gracias, Tommy. Y Ana dice lo que le da sabor a la vida. Dar claridad, salir de la oscuridad. Bien. No ser insulso. Bien. Entonces, un poco para interpretar, porque también podría haber hecho del modo distinto. O sea, arrancábamos con ser sal y luz y decir, bueno, ¿y esto de dónde salió? Digamos, está buenísimo que, o sea, se entiende un poco la idea, todo lo que han dicho, dar sabor, dar luz, dar sentido, ser hijo de Dios, etc. Tiene sentido. Está por acá. Ahí está. Pero la idea es, somos sal y luz cuando vivimos esas bienaventuranzas. ¿Okay? Y esas bienaventuranzas leídas en este sentido, siempre centradas como aquellos que están en relación con el Padre. ¿Okay? Sea porque nos dejamos consolar con el Padre, sea porque espiritualmente nos sentimos y sabemos que dependemos totalmente de ser cargados por los brazos del Padre y sostenidos por Él. Bueno, cuando vivimos eso, que es en el fondo una relación con Dios como Padre, el bienaventurado, el discípulo bienaventurado es el que vive esas 3x3, esas 9 bienaventuranzas, y esos van a ser realmente sal y luz. La sal, en el tiempo, como contexto histórico, la sal es un elemento precioso, o sea, a tal punto que la gente le podían pagar su trabajo con sal. Pues de ahí viene la palabra hasta hoy salario, ¿no? Entonces, es algo precioso, digamos, es algo como el oro, como la plata, etc. O sea, era como un elemento con el cual se podría transferir bienes a partir de eso. Pero al mismo tiempo es algo precioso, pero entiéndase bien, no necesario en un sentido. Es decir, la figura de la sal, la misma figura de la sal lo explica. Podríamos comer la comida sin sal. Tommy Bouvet, ¿qué dice? O sea, como poder se puede, pero no queda rico. Sí. O un asado sin sal. Obvio que se puede, pero sería algo totalmente distinto. Entonces, la cuestión del discípulo en la tierra, ser sal, digamos, acá en la tierra, traemos nosotros un cambio de calidad a la tierra.
cuando traemos esas bienaventuranzas, cuando vivimos esas bienaventuranzas. ¿Podría la gente vivir sin nosotros? Sí. Pero qué triste sería el mundo sin estos discípulos de Dios, estos discípulos de Jesús, estos hijos de Dios, hijos que se sienten en relación con el Padre, que llevan esa presencia, llevan su presencia a toda la tierra. Es ahí cuando la vida humana se vuelve también algo precioso. Es decir, son discípulos que quieren que el mundo sea lindo, que sea bueno, que cambie, que se transforme, que lleve la calidad de Cristo a la vida de los demás. Y bien, ahí como pueden ver en la diapositiva, esta sal, Cristo nos dice, ustedes pueden llegar a ser pisoteados, digamos, si es que dejamos de ser esa sal, ese elemento precioso. Obviamente está haciendo referencia a los procesos de entonces en los cuales se trabajaba, se iba refinando la sal, etc. Y en algún momento podía llegar a perderse el sabor o la propiedad de la sal. Pero esto llevado de manera existencial, preguntémonos, ¿podemos llegar nosotros como cristianos a perder esa belleza del ser cristianos, esa alegría del ser cristianos, esa bondad en nuestra vida y en los demás? Yo creo que a lo mejor la experiencia que vamos a tener, o muchas personas se han llevado, es efectivamente esa. Sí, o sea, lastimosamente muchas veces nosotros como cristianos no llevamos eso que estamos llamados a hacer, que es traer ese cambio de calidad, digamos, en la vida de los demás. Ojo, la sal en sí no queda para que sea así, para saborearse a sí misma, está para entregarse y disolverse por los demás. Entonces esta sal que no sala, o esta sal que no tiene sabor, llega a ser pisoteada, y para entender qué cosa significa, porque uno diría, bueno, Cristo, qué fuerte tus palabras, ¿cómo que van a pisotear? Pisotear en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía, significa, lo podemos entender mejor cuando hay distintos pasajes en los que vemos esto, pero creo que el del Génesis 3 nos ayuda a entenderlo mejor. De nuevo, estamos haciendo un contexto intrabíblico. Ahí vemos en un momento, en una traducción, van a ver que después de que Eva ha comido el fruto, y Dios le está, digamos, advirtiendo, digamos, las consecuencias de su acción libre, le dice, pero yo voy a poner enemistad entre vos, o sea, la serpiente, y la mujer, y ella va a pisotear tu cabeza. Es decir, pisotear significa la total enemistad, rechazo entre dos personas, entre dos seres. Entonces, el discípulo que no trae y no se entrega y se hace nada por los demás para traerles bien y felicidad y cambio de calidad en su vida y que su vida sea linda, aquel que no hace eso llega, o sea, la gente lo va a ver como algo a lo cual necesita rechazar. Y después ser luz. Acabo de tocar, no sé, no pasa nada. Bien. Y después ser luz. Así como leímos y entendemos la sal por una cuestión histórica, contexto histórico, ser luz tiene muchísimas
digamos, referencias dentro de la Escritura. Por ejemplo, también de nuevo, en el Génesis, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. Es decir, ser luz, como algunos dijeron ya en el chat, es efectivamente ese disipar la oscuridad de los demás. O sea, no permitir que esa oscuridad, esas tinieblas se vayan esparciendo, y la luz lo que hace es apartar esa oscuridad. Entonces, del mismo modo, si nosotros no llegamos a hacer aquello que estamos llamados a hacer, discípulos beatos o discípulos felices, o esos discípulos que saben entrar en el tiempo justo y vivir en sintonía al ritmo de la vida de Dios, su vida al ritmo de Dios, ese es el discípulo bienaventurado, que es sal, llega a ser sal y luz, porque no desilusionan, digamos, o sea, el llamado al que están, el llamado que tenemos nosotros, nuestra misión, digamos, es llevar ese cambio de calidad en la vida de los demás, y no desilusionar. Muchas veces nuestra luz puede no ser tan iluminante, tan luminosa, y eso es algo que inmediatamente la gente se da cuenta, ¿no? Desde cosas o frases tan como, pero este va a misa todos los domingos y miralo cómo vive, o bueno, qué sé yo, en distintas situaciones en las que nos ven y nosotros como discípulos, deberíamos ser discípulos de Cristo, no llevamos tanto esa luz. Entonces eso inmediatamente la gente se da cuenta, y por eso cuando Jesús dice la luz no se la puede dejar debajo, digamos, de algo, sino que se la ve como una ciudad en la cima de la montaña, es totalmente, inmediatamente visible. Del mismo modo, alguien que se presenta como cristiano, inmediatamente la gente se da cuenta. Entonces, esto en positivo, estamos llamados a convertir esta realidad, a traer esa sal y esa luz. ¿Y todo esto para qué? Como Jesús mismo nos dice, cómo nos entendemos, es todo para que glorifiquen a nuestro Padre. ¿Vale? Mateo 5:16. Brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no nos llevamos nosotros la gloria, vamos a literal disolvernos para hacerle un cambio real en la vida de los demás, a traer luz, pero todo esto para que los demás digan, wow, Dios Padre, qué grande sos. No qué grande es Rudolf por lo que hizo, sino, wow, el Padre es grandioso. ¿Y cómo puede pasar esto? Les pregunto yo a ustedes. Porque es medio paradójico, ¿no? Porque los están viendo a ustedes que hacen cosas muy buenas y Dios se los agradece, pero ¿cómo la gente va a decir, qué sé yo, Mumi va y hace todo lo que hace y dicen, wow, Dios Padre, sos un grande? ¿Cómo puede pasar eso, Mumi? No entendí la pregunta, perdón. Ay, gracias, Mumi. Ok, vos vas a Noche de Caridad, okay. Y la gente, en lugar de decir, Mumi, gracias, sos una genia, qué buena sos, etc., en lugar de decirte eso, dicen, wow, el Padre, Dios Padre, cuánto me ama, qué agradecido estoy con Dios. Pero vos estás ahí ayudando, o sea, entregando tu tiempo, etc. Acá en el chat, ¿ahí se entendió mejor? ¿Mumi, la pregunta? No. Haciendo las cosas con una sonrisa y alegría, así transmitís a Dios, bien. ¿Cómo ver a Dios en nuestras acciones? Así es. Es Dios actuando en nosotros. Dicen en el chat. O sea, si ven, la referencia es, o sea, cuando nosotros hacemos explícito
O sea, todo lo que están diciendo tiene razón, haciendo en el nombre de Dios, bien. Obviamente tiene que partir de nuestro corazón, que sea, digamos, que sea con sonrisa y alegría, eso ser parte, ese ser sal y luz. Pero nuestro llamado, bueno, lo que nos pide Cristo es que a través de ese ser sal y luz glorifiquen a Dios Padre. Es decir, se haga explícito que nosotros vinimos de su nombre, por su nombre. Hay una explicitación, una referencia. O sea, yo vengo porque mi Padre, obviamente no sé si lo vamos a poder decir así, hay que ver en qué caso concreto, pero sí estamos llamados a que esto no lo hacemos para que la gente diga qué crack, qué genios que somos, sino qué lindo cómo Dios está obrando a través de esta persona, que obviamente se está sacrificando y entregando, pero qué grande es Dios a partir de todo esto que está haciendo. Y dar gloria a Dios, Padre. Bien, estamos ya casi terminando. No nos vamos a demorar mucho más. Entonces, como les dije, digamos, todo este discurso tiene como centro a Dios como Padre, y esa dar gloria a Dios, digamos, que a partir de que nuestras acciones se vea a Dios reflejado en nuestras acciones, lo podemos hacer y entender mejor a partir de ese centro, de ese discurso que es el Padre Nuestro. Entonces, desde el corazón del Hijo, entendemos que Dios es nuestro Padre y vivimos esa relación de Dios con Dios, nuestro Padre. Cristo va a ser el mismo que va a decir cómo, cuando le preguntan, revélanos al Padre, cómo, si me estás viendo a mí, no ves al Padre. O sea, tal como compenetración de las vidas es tal que a partir de nuestras acciones también vean reflejado a Dios, un poco en la línea también lo que decían. Pero ¿cómo se vive esto? Desde esa espiritualidad del Hijo de Dios. Cuando el beato, el macario, el bienaventurado, vive en ese ritmo en el que quiere que todo en su vida, en toda su vida, se haga la voluntad del Padre. La tierra como en el cielo, ¿eso qué significa? A ver si alguien sabe. En el Padre Nuestro, que lo rezamos creo que todos los días, algunos. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso significa la totalidad. O sea, en la mentalidad judía muchas veces utilizan estas figuras. O sea, es como cuando te dicen de la tierra al cielo, o sea, obviamente no es espacial, digamos, no es un lugar como que la gente, los pajaritos que vuelan en el cielo y también los que están acá en la tierra, sino se refiere a la totalidad, es decir, que se haga tu voluntad en toda mi vida. Eso es el modo como podemos interpretarlo a partir del sentido hebreo. Obviamente no es el único modo de interpretarlo. También se puede hacer referencia geográficamente a que se haga la voluntad de Dios en toda la tierra, también, obviamente, por extensión. Pero a lo que apunta eso es a la totalidad. Entonces, este centro del primer discurso, este centro de Mateo, ya estamos por terminar, o mejor dicho, ya estoy concluyendo. No sé si alguien tenía alguna pregunta, pero la idea es, a ver, un poco, resumo todo lo que traté de explicar. Es, cuando nos enfrentamos con un texto del Evangelio, ahora hemos visto solamente a un autor, Mateo, o sea, nos hemos detenido en uno y profundizado en uno. La idea es, uno, entender la estructura en donde me ubico. Es como que estás en este bosque. La escritura, recordemos, la Biblia es como un bosque.
¿ok? Quiero entender el sentido, hacia dónde voy a caminar, hacia dónde me quiere llevar Dios. Entonces, como que el mapa de ese bosque es esta estructura, es un modo para ubicarme, y todo lo leo a partir de esta estructura. Entonces, si yo agarraba solamente sal y luz en sí mismas, a lo mejor no me daba, o sea, me daba muchas cosas. Obviamente siempre la escritura nos va a transmitir y a inspirar muchísimas cosas lindas, pero a lo mejor hay muchísima más riqueza cuando digo que ser sal y luz, más allá de todo lo que hemos hablado de traer sabor, vida, sentido, alegría, etc., se entiende mejor que yo soy sal y luz en la medida en que vivo esas bienaventuranzas, ¿okay? Y vivo mejor esas bienaventuranzas en el sentido de ese centro que es, de todo ese discurso, que es ser hijo del Padre. Es una relación, no es una cuestión moralista, es una cuestión de amor con Dios como Padre. Y que de ese modo todo en mi vida transmita de manera muy explícita ese amor que yo siento por el Padre, que sentimos por el Padre, y que la gente diga, qué increíble, qué grande que es Dios. Amén. Bien, no sé si había alguna pregunta. Ya con eso yo terminé. Y antes de eso les quería, compartir también una oración al finalizar. Una oración para cuando terminen de leer la escritura. A ver el chat. Gracias, Robert. Porque el servicio de oración fruto del Espíritu de Dios no más. Bien. Gracias a ustedes por su paciencia. Bien, entonces, otro. Tuki. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos por, si no hay preguntas, terminamos con la oración. Señor, porque al leer y estudiar tu palabra me invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha dejado huella en mi mente y en mi corazón. Fortalecido por tu luz, dispongo a hacer realidad cuanto tu espíritu me ha hecho comprender. Ahora, Señor, estoy preparado para vivir según tu voluntad. Que tu Santa Madre, la Virgen María, sea mi estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva a toda la creación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Está Jaime Martín. Bueno, muchas gracias.